Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En Mula de 6 hay un programa interesante sobre cómo terminó, o está terminando más bien, los procesos electorales a nivel federal y local en Michoacán, pero sobre todo cuáles son los temas que están en la agenda todavía pendientes, pero aún más, cuáles fueron los problemas, los conflictos en que se enfrentaron los titulares, sobre todo los titulares de los órganos electorales a nivel local y federal. Y bueno, vamos a iniciar, ¿qué te parece si con resultados? ¿Cómo nos fue en Michoacán en cuestión, tú llevas la parte de diputados federales y senadores? Y presidencia de la República. Y presidente de la República, sí. Ella lo vi más allá. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo numéricamente? Bueno, estamos en este momento finalizando el proceso electoral. Todavía no concluye. Hay que esperar hasta el mes de agosto o a más tardar, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta a más tardar el 6 de septiembre, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice el cómputo total, resuelva todos los medios de impugnación en una sola resolución sobre presidencia de la República y declare la validez de la elección y declare presidenta electa en su momento. Eso es lo que falta. Falta también la asignación de diputaciones federales y senadurías de representación proporcional, es decir, el proceso electoral aún no ha concluido, todavía sigue en curso. Lo que hemos concluido es la jornada electoral, los cómputos distritales, todo eso nos da indicadores que quizás en este momento yo me centraría en un indicador que me parece muy relevante, que es la participación ciudadana en Michoacán. La participación ciudadana en Michoacán se ubica en el 55%, dependiendo de la elección más votada es la de Presidencia de la República por una situación de las casillas especiales, porque las casillas especiales, 67 casillas especiales que instalamos en Michoacán, existe mayor posibilidad de los electores de votar por Presidencia de la República que por el resto de las elecciones. Por eso la participación ciudadana en Presidencia de la República en Michoacán se ubica en el 55.8%. Es más. Es un poquito más. Ya va bajando en senadurías como 55.6, luego baja a diputaciones federales como 55.5, más o menos, pero digamos redondémoslo en 55%. Esta participación ciudadana de 55% hay que reconocerlo, se ubica por debajo de la media nacional. La media nacional o la participación ciudadana a nivel nacional se ubica en el 60%, un poquito más de Presidencia de la República, 60.9%. Y esto también hace una reflexión en el hecho de que ese 55% en Michoacán es una de las participaciones ciudadanas más bajas de los últimos años en elecciones presidenciales, porque si la comparas con elecciones intermedias todavía puede bajar un poco más. Esto también nos lleva a reflexionar de que ese 55% de Michoacán se ubica entre las 10 participaciones ciudadanas más bajas del país en el concierto de las 32 entidades federativas de la República. Ahora bien, estos datos que podrían hacernos recordar que vimos urnas llenas
en la jornada electoral y que para muchos nos pareció una percepción de que había mucha más participación ciudadana, tiene una explicación, porque además, si lo vemos desde el punto de vista no relativo, que así son los porcentajes, son porcentajes relativos en función al universo que es la lista nominal de electores, de 3.700.000 electores en Michoacán. Si no lo ves desde el punto de vista de nominal, es la primera vez que en Michoacán, en la historia de las elecciones de Michoacán, se rebasan los 2 millones de votos en una elección. O sea, digamos, nominativamente sí fue una elección muy participativa, pero relativamente no en función al universo esperado. Esto es un dato relevante por el hecho de que se pudo rebasar estos 2 millones, es la explicación de por qué vimos las urnas pletóricas. Ahora bien, en ese contexto habría que explicarnos y reflexionar, no solamente desde el Instituto Nacional Electoral, yo invitaría inclusive a la academia a reflexionar por qué en Michoacán tenemos estos niveles de participación. En primer lugar, creo que un fenómeno muy importante que tiene Michoacán es una inmigración muy grande. Esa inmigración sí genera poca participación ciudadana, emigración de todo tipo, emigración desde aquellos que por la marginación en la que viven tienen que acudir a los Estados Unidos y aún así tienen la oportunidad de registrarse en la lista nominal de electores residentes en extranjero, en donde, por cierto, tenemos un universo muy grande, más de 150,000, pero muy pocos participantes en el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que están por debajo de los 10,000. Entonces, esa es una situación. Otra situación también tiene que ver con los desplazados por situaciones de inseguridad, en donde inclusive aquí en Michoacán tuvimos que dar de baja 15 casillas, de las cuales por emigración, 15 casillas por emigración, de las cuales 11 casillas son emigración de tipo de desplazados por inseguridad. ¿Esa en qué punto? Son localidades muy pequeñitas, por ejemplo, en Apatzingán, en Buenavista, en la parte sur del estado de Michoacán es donde se encuentran la mayoría de estos casos. Entonces, adicionalmente a este fenómeno también existe otra situación que dificulta el ejercicio del voto en una zona que curiosamente es una de las zonas más participativas del estado. O sea, si hay casillas, en esa zona hay mucha participación, inclusive por arriba del promedio estatal, que es la zona purépecha. En la zona purépecha ha habido un movimiento que inició en Cherán y que se ha desplegado en una serie de comunidades adicionales como Arantepacua, Cebina, en Comachuén, en Nahuatzen, o por ejemplo tenemos también San Felipe de los Herreros o Cumicho, tenemos a Santa Fe de la Laguna, todas estas comunidades, San Ángel Surumucapio, por ejemplo, Jarácuaro, todas estas comunidades que estoy refiriendo y otras más, han tomado una decisión de no ubicación de casillas en sus comunidades, y el INE tiene que ofrecer una alternativa de votación para poder tutelar el derecho político de esa ciudadanía. Y para ello instalamos 15 casillas especiales de proximidad a estas comunidades. Y déjame decirte un dato que me parece impresionante sobre lo que ocurrió en este aspecto, que votaron en las casillas especiales, por ejemplo, nada más de Cherán, 2.300 ciudadanos de Cherán votaron en las casillas especiales. Si esto lo comparas con los que votaron en la elección de usos y costumbres que determinaron su autoridad directa, que fueron como 2.250, están muy equilibrados. O sea, hay un equilibrio entre esto. Quizás ahí habría que hacer un llamado a reflexionar de que están generando una dificultad
a los electores que sí quieren participar en estas comunidades de ejercer su derecho al sufragio en otras elecciones que no son, por ejemplo, pues la elección municipal, que es por usos y costumbres y así ya ha quedado determinada. Entonces son reflexiones que hay que ir hilvanando sobre lo que sucedió en la jornada electoral. Bien, vamos a un receso y regresando, sí quería puntualizar, por ejemplo, hay 12 diputaciones federales, 2 senadurías, entonces vamos viendo un poco, digamos, el movimiento, quién ganó, quién perdió, pero antes de eso quiero saber por qué realmente el abstencionismo en Michoacán se da. ¿Quiénes somos responsables o a quién hay que deslindar? Pero regresamos y abordamos el tema. Estamos con David Alejandro Delgado Arroyo, titular del INE en Michoacán. Regresamos. Hace rato hablabas sobre la participación ciudadana ante las urnas, del abstencionismo, pero no hay más motivos, no hay culpables. Todos somos culpables de una u otra manera, pero habemos algunos más y otros menos. Pero otro motivo puede ser la cuestión de los partidos políticos, es decir, su falta profunda de promoción al voto. Uno, la decepción que tenemos los ciudadanos de los partidos políticos. Otra, los perfiles de los candidatos. Hay candidatos que ni fu ni fa y hay candidatos que crean empatía. Es decir, hay otros factores. ¿Los tienes medidos? Bueno, institucionalmente no. O sea, hace falta todavía que el INE construya el análisis de la participación ciudadana, que lo vamos a hacer con base en las listas nominales de la elección. Vamos a generar información muy útil para el ambiente académico en el sentido de generar cómo fue la votación por edades, por zonas urbanas, rurales, por género, hombres, mujeres. O sea, esos datos son muy importantes para que en la academia se empiecen a vislumbrar motivos. Quizá yo, en mi cachucha de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, te pueda yo decir que sí, sin lugar a dudas, hay que analizar el fenómeno de la institucionalización o desinstitucionalización de los partidos políticos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos los partidos políticos están de sus militancias? ¿Cómo ha sido el impacto que han tenido las acciones afirmativas sobre la democracia interna? A lo mejor habría que hacer una reflexión de cómo lograr armonizar las acciones afirmativas con la democracia interna para reinstitucionalizar a los partidos políticos y no generar esta separación entre las oligarquías partidistas y las bases militantes. Quizás esto pudiera tener alguna explicación, pero también, Samuel, creo que percibo, y eso es un reto para la educación cívica en los próximos tiempos, que hay una parte de la población que no desea participar en un ambiente de polarización. Cuando hay una polarización y que ésta se entiende como un todo o nada entre las partes, cuando esto además se adereza con un discurso agresivo, un discurso de reproche, inclusive de digamos, un lenguaje muy fuerte, hay una parte de la población que se aleja o sea, es como esto de que no hables en la mesa ni de política, ni de religión, ni de fútbol, que es algo que la educación cívica debe de combatir, porque hay que hablar de política, pero cuando la política se habla a través de insultos, es cuando ahí sí definitivamente estás alejando la política del grueso de la población. Yo creo que habría que hacer un llamado a la clase política para recuperar el lenguaje respetuoso, no la diversidad, pero sí un lenguaje más respetuoso entre las partes. Oye, es una curiosidad.
A ver, dentro de los 12 distritos electorales a nivel federal, 11. 11, 11. 11, a nivel federal en Michoacán, ¿hay alguno donde la votación fue demasiado baja y otro demasiado alta? Creo que más o menos ¿O se equilibran? se equilibraron las votaciones entre los distritos. Yo no veo sesgos muy grandes entre ellos. Como que fuera un fenómeno. Como que fuera un fenómeno, no. Como el fenómeno que se estaba perdiendo y que se recuperó con el de los candidatos independientes, pero todos focalizados en una sola región. Ese sí es un fenómeno muy interesante porque es quizás el único distrito, de hecho es el único distrito a nivel nacional en donde ganó una candidatura independiente, que es el Distrito 09 con cabecera en Uruapan. Estamos hablando de las federales. En las federales, Sí. en lo federal. Es el único distrito. De hecho, aquí en Michoacán hay 11 distritos. De los 11, uno ganó una candidatura independiente. Otro aquí en Morelia ganó la coalición PAN, PRI, PRD y el otro, y el resto los ganó Morena, PT, Verde. Bueno, y regresando al tema de lo de los resultados, de manera institucional, porque no te vas a salir de ese renglón, Sí. fue 11. Sí. ¿Cuántos para cada quien? Es lo que te comento. O sea, uno para la coalición PAN, PRI, PRD, uno para la candidatura independiente de Guadalupe Mendoza en Uruapan y el resto, que son 9, para la coalición Morena, PT, Verde Ecologista. Y en la senaduría, En la senaduría hay que recordar que a Michoacán le tocan 3 senadurías. Una, o más bien la coalición que ganó la mayoría de la votación, que fue Morena, PT, Verde, le correspondieron 2 senadurías, las 2 fórmulas de senadurías, que es la de Araceli Saucedo y Raúl Morón. Pero a la coalición que quedó en segundo lugar de la votación, que fue PAN, PRI, PRD, le correspondió solo una senaduría, la que estaba inscrita en la primera fórmula, que es la de Araceli Saucedo, a quienes desde el Consejo Local que me toca presidir, les entregamos ya la constancia de mayoría. no hay mal, dijiste Raúl Morón y Araceli Saucedo. No, es que la primera, perdón, Celeste Asensio. Celeste Asensio, sí. Celeste Asensio es la primera fórmula y la segunda fórmula Raúl Morón. Perdón si hubo ahí Sí. una... De la presidencia, bueno, pues ahí ni hablar. Bueno, pues sí, ahí por supuesto que hubo una mayoría de votos a favor de la candidata a la presidencia de la coalición Morena, PT, Verde. Bueno, y a ver, el asunto está en que se decía, yo tenía en el radar 2 tipos de focos rojos. Primero, la parte indígena, sobre todo purépecha, que se temía, o uno especulaba o preveía, digamos, actos de violencia, quema de urnas, y el lado de la violencia del crimen organizado, sobre todo en Tierra Caliente, como sucedió, pero en el pasado proceso electoral, en donde hubo, digamos, inhibición del voto a través de grupos o de gente armada, para dejarlo de esa manera. Bueno, a ver, creo que ahí hay que ubicarnos primero que en el tema de los pueblos originarios, creo que logramos tener digamos, una tersa atención a las manifestaciones que nos hicieron. Es la primera vez inclusive que en Michoacán damos de baja las casillas, que fueron 85, con un tiempo suficientemente amplio para informar de manera adecuada a la población cuál iba a ser la alternativa para que pudieran ejercer su derecho al sufragio. Así es que no tuvo grandes problemas. Ese problema creo que fue administrado adecuadamente. Lo único es que reitero, y que te lo dije hace un momento, es que habría que hacer un trabajo de sensibilización y de educación cívica, porque sí tengo manifestaciones de algunos habitantes de estas zonas que me han manifestado su inquietud
de que quisieran tener la casilla cerca. Por ejemplo, adultos mayores, gente que es pobre, que no tiene el recurso suficiente para trasladarse, por ejemplo, de Cherán a Paracho, y que se le dificulta. Entonces sí, por ello habría que hacer algún llamado para que en algunas elecciones o algún modelo que permita que puedan ejercer su derecho al sufragio. En el otro tema que señalas, en el tema de la inseguridad, creo que también desactivamos algunas problemáticas en algunas localidades, como en las 11 que ya te referí, más 13 de extraordinarias, que hubieran generado un problema mayor. Las desactivamos, pero creo que ocurrió un fenómeno complicado más por las cuestiones locales que por las cuestiones federales, que fueron los incidentes muy tempranos de Jacona, los incidentes, por ejemplo, al finalizar la jornada electoral de Ocampo o de Angangueo y otros municipios del sur del estado, que pues la verdad yo sí descalifico totalmente esa intervención, pero que de alguna manera considero que logramos también administrar y esperamos que el tribunal valore las circunstancias de rescate de urnas que se tuvieron en estas zonas para que se reivindique la votación de esas zonas. David, vamos a otro corte y entramos, los bloques son 5 en total, son 3 con el titular del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, y los otros 2 restantes serán con Ignacio Hurtado Gómez, iba a decir al revés, quien es titular del Instituto de Michoacán Electoral del INE. Y bueno, pues vamos al corte y regresamos en el último bloque con David Alejandro. Y bien, oye David Alejandro, la situación, ¿cómo vistes al Instituto Nacional Electoral ya como figura? ¿Recuperó, no perdió, tenía credibilidad, se tambaleó su credibilidad, se mantuvo institucional? ¿Cuál fue el papel del INE en las pasadas elecciones? A mí me queda la impresión de que con trabajo respondimos a quienes se negaban a reconocer el profesionalismo de la institución electoral nacional. Creo que hay una percepción de que el INE hizo lo que le tocaba realizar, aún con las limitaciones que se establecen en la legislación e inclusive a pesar de las interpretaciones en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que creo yo que sí tendrá que hacer un trabajo que reivindique su papel en la declaración de validez de la elección del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que esperar para terminar esta valoración a ese momento, para realmente hacer una ponderación global del papel del Instituto Nacional Electoral, pero creo que en este momento hay una muy buena percepción. Yo ya he visto alguna encuesta posterior a la jornada electoral y veo que inclusive hay un incremento sorprendentemente grande de la confianza en el Instituto Nacional Electoral, que está llegando por primera vez a niveles del 80%. Entonces, creo que el INE sí salió fortalecido del proceso electoral, aún con algunos detalles del mismo proceso electoral que, como te digo, tendrán que ser ponderados en la declaración de validez de la elección. Y bueno, en ese sentido, pues es evidente con todo lo que ha pasado que sí se requiere una reforma electoral a nivel federal, o sea, para el país. Es evidente por muchas razones, creo que ya nos dices una, pero ¿cuáles serían? A ver, respecto a la reforma electoral, digamos así que súper necesaria, yo diría que no, súper necesaria.
Sí se requieren algunos ajustes, sin lugar a dudas, siempre debemos de pensar que hay áreas de oportunidad y de mejora continua, no tengo la menor duda de ello, pero para poderlo realizar, creo que hay que hacer un trabajo cuidadoso, con base en información objetiva, en los informes, en los datos, en las estadísticas que tenga el Instituto Nacional Electoral. Yo le pediría eso a las legisladoras y legisladores, que hagan un análisis realmente responsable del tema. Lo segundo, cualquier tipo de reforma electoral, yo esperaría como ciudadano mexicano, y con conocimiento de 33 años de la cuestión electoral, yo esperaría que se lograra, si esto se realiza con un alto consenso, con una votación no de mayoría absoluta, sino de una alta mayoría calificada, inclusive consenso general. Yo esperaría también eso. ¿Por qué? Porque se trata de las reglas del juego por el poder. Y creo, totalmente convencido, que mediante una reforma electoral no se debe de meter al juego una de las partes para sacar ventajas. Entonces creo que eso es fundamental. Lo otro es que si se realiza una reforma electoral, creo que el año más pertinente para hacerlo sería el año entrante, para que pueda haber un año de implementación y un año de prueba mediante el proceso electoral intermedio. De tal manera que no haya una reforma electoral previa a la elección presidencial siguiente, porque esto también cargaría los dados. Entonces, creo que hay que hacerlo esto también con responsabilidad. Que hay temas pendientes, por ejemplo, estos temas de dar la flexibilidad necesaria para atender problemas como los de los desplazados, como de los pueblos originarios, como de los discapacitados, como todas estas cuestiones afirmativas, inclusive hacer una reflexión entre las medidas afirmativas y la democracia interna intrapartidista. Creo que son temas que ahí estarían y serían necesarios discutirlos y profundizarlos. Pero creo que esto debe de hacerse con mucha responsabilidad. Inclusive la implementación, por ejemplo, del voto electrónico en territorio nacional de manera gradual, con modalidades tanto con urna electrónica como con voto por internet, en grupos muy específicos, como inclusive ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado vista al instituto para que lo vincule a realizar estas acciones, pero creo que los también vinculados deberían de ser los del Congreso de la Unión. Para poder dar un instrumental legal suficiente y sólido para ir posibilitando un avance progresivo del voto electrónico. Entonces, sí hay temas, sin lugar a dudas, quizás fortalecer inclusive el aspecto de la fiscalización, clarificar las reglas del juego en términos de los actos anticipados de campaña y precampaña, con esta figura que se inventó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los procesos políticos, que creo que dieron en este proceso electoral una amplitud muy larga a las campañas o a la exposición de las figuras que luego serían candidatas y candidatos. Entonces, creo que hay tema. O sea, sí hay tema, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y la última, el tiempo se está agotando, es, ya se fue el fantasma de elegir a los consejeros por voto popular, como se pretende con los magistrados. Y la otra, y aunada a esa también ya se fue el fantasma de desaparecer los órganos desconcentrados electorales o los órganos locales electorales. Yo espero que sí. No lo sé de cierto, pero creo que hemos demostrado que la permanencia de la Autoridad Nacional Electoral es algo importante para tener profesionalismo en los procesos electorales, lo hemos demostrado con trabajo. Y respecto a la votación, híjole, tengo mis dudas en general sobre la pertinencia de tener funcionarios populares que no cumplan requisitos técnicos para poder desempeñar una función tan compleja
como son los procesos electorales. Tengo mis dudas sobre ello, pero bueno, esperaremos digamos, las resoluciones. A lo mejor inclusive implique esto hasta más trabajo para el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, si se eligen jueces del Poder Judicial mediante voto. Esto implicaría prácticamente un proceso electoral y no como lo que vimos de revocación de mandato o ejercicios muy reducidos. No, pues ya está tendría encima. que ser, eso tendría que ser muy cuidado porque la responsabilidad de Estado es muy grande. Entonces, esto también ameritaría ajustes en términos de reforma electoral muy precisos y no al vapor. Y sobre todo acompañados de un presupuesto suficiente que, por cierto, tendría que estar siendo definido este año, desde septiembre. David, Alejandro, se nos acabó el tiempo, te agradecemos y bueno, pues decir que el INE en el caso de Michoacán, pues la salvó. O sea, pasó todos los obstáculos, pasó toda la... Entonces yo creo que el papel, cuando no se habla mucho de un órgano electoral como el caso del INE, y se visualiza menos, pues quiere decir que hizo un buen papel, un papel decoroso. ¿Tú cómo lo calificas finalmente en una palabra para irnos? Profesional. Bien, pues regresamos con el siguiente bloque con Ignacio Hurtado Gómez, quien es titular del Instituto Electoral de Michoacán, IEN. Regresamos. Y bien, de regreso, pero ahora con el titular del Instituto Electoral de Michoacán, el IEN, Ignacio Hurtado Gómez, quien, bueno, pues estuvo a cargo coordinando todas las acciones que tenían que ver con el proceso electoral a nivel local, en donde se eligieron alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales, sobre todo. Bienvenido. Gracias, Samuel, aquí estamos a la orden. Iba a decir algo, pero me quedé atorado. No, sí, ahí quédate tú. Conociéndote estuvo bien, entonces. Y bueno, la cuestión está, un breve resumen del proceso, es complicado, yo lo sé, pero ¿cómo calificarías que todavía están por terminar este proceso electoral a nivel local? Ya falta poquito, pero bueno, ¿cómo calificarías ya en general este proceso electoral local? Gracias, Samuel. Pues mira, yo lo dejaría bien. O sea, yo creo que no hay procesos perfectos, no podemos aspirar a un 10 porque siempre se te presentan algunas eventualidades. El tema político electoral siempre tiene sus complejidades, siempre tiene sus aristas. El hecho de resolver la propia competición, ¿no?, de quién va a ejercer el cargo público, pues también te presenta tensiones, te presenta muchas situaciones. Entonces creo que no sería muy presuntuoso, ¿no?, aspirar a un 10 a la perfección. Pero creo que en términos generales fue un buen proceso, ¿no?, desde la perspectiva del Instituto Electoral, porque también eso es importante, ¿no? Obviamente los partidos tendrán su evaluación, la ciudadanía tendrá su evaluación, algunos sectores y algunos grupos tendrán su propia evaluación. Desde la perspectiva del Instituto creo que fue un proceso bueno, ¿no?, en términos generales. Creo que se cumplió el objetivo, que es la renovación del ejercicio del poder político en los cargos que tú has mencionado. Creo que fue una renovación en términos generales pacífica, ¿no? No digo totalmente, pero bueno, tampoco podemos obviar algunos incidentes que tuvimos el día de la jornada electoral. Creo que fue un proceso electoral que está garantizando gobernabilidad, es decir, no hablamos en este momento de algún conflicto postelectoral. Todo lo que sucedió durante el proceso y el día de la jornada, ahí está abierto, es transparente. Ahorita muchas cosas se están dilucidando en el tribunal electoral. Entonces garantiza esa gobernabilidad. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, el hecho de que al día siguiente de la jornada salga uno a la calle y veas que la gente sigue haciendo su cotidianidad, sigue haciendo sus cosas, sigue yendo a trabajar sin ningún problema, sin ninguna situación de conflicto, ni mucho menos, creo que esa es una buena señal, ¿no? Entonces, pues sí, hay varias cosas que arreglar, pero creo que bien en general. Y en este proceso electoral, te voy a poner así un poco más, que me lo respondas más directo, es ¿cuáles fueron las fortalezas y hubo debilidades, hubo algo que faltó, digamos, reforzar? ¿Cuáles serían estas situaciones?
Mira, yo creo que la principal fortaleza es la institucionalidad, independientemente de que a veces estemos de acuerdo o no en ciertas cosas, pero la institucionalidad, y no me refiero solamente al Instituto Electoral de Michoacán, me refiero también al Instituto Nacional Electoral, o sea, al final de cuentas somos la autoridad y hay un sistema nacional de elecciones. También son los propios partidos políticos, el hecho de reconocer a las autoridades como al árbitro electoral. Creo que eso ayuda también bastante, el diálogo que hubo con ellos, la comunicación que hubo siempre con ellos, creo que eso ayudaba mucho la conducción del propio proceso electoral desde el punto de vista político, ¿no? Y obviamente la institucionalidad al interior del propio instituto, ¿no? La junta, los vocales, los órganos desconcentrados, en fin, ¿no? Todo el mundo haciendo la parte que le corresponde. Debilidades, yo creo que yo no llamaría tanto como debilidades, pero creo que sí temas que tenemos que atender, creo que temas que tenemos que reflexionar. Yo diría, por ejemplo, en el caso del instituto también, regresaría un poco al tema de la vida interna. O sea, si bien es cierto que hay una fortaleza muy importante al contar con 116 comités, ¿no? A lo largo y ancho del Estado, y que se convierten en autoridad y que te contienen muchas cosas, también el tema es que son 116 órganos colegiados con sus propias dinámicas, con sus propias personalidades y que muchas veces también te presentan algunas situaciones. Digo, también fue algo obvio que en los últimos días tuvimos que recurrir de personal de las oficinas centrales para trasladarlos a ciertos comités donde teníamos algunas situaciones un poco complicadas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que habría que analizar. Otro tema que hay que analizar y que también fue polémico y sigue siendo y seguramente lo va a seguir siendo, y hay que decirlo también con toda honestidad y claridad, pues el tema de acciones afirmativas, ¿no? Particularmente la forma de acreditar, porque si te fijas, realmente donde ha estado más el cuestionamiento es donde se reconoce la autoascripción simple, no tanto la calificada, es decir, no hay tanto cuestionamiento sobre migrantes, discapacidad o eso, aunque hubo algo así, pero más bien es hacia la otra, que es un tema todavía un poco más sensible, la de la diversidad sexual. Creo que ahí hay un tema, junto con acciones afirmativas, el tema de paridad, que también parece que es. Creo que otro tema que fue muy recurrente y seguramente lo fuiste registrando tú en el ejercicio periodístico, el tema de una reforma electoral. O sea, ya es necesaria una reforma electoral, o sea, Michoacán tiene años sin una reforma electoral, o sea, sí ha habido reformas federales, bueno, las grandes reformas federales, pero la verdad es que también a nivel local hay varios temas que se tienen que ajustar, varias cuestiones que se tienen que analizar a la luz de estos propios procesos electorales, ¿no? Entonces, digo, es lo que se me viene ahorita como a la mente. Obviamente nosotros vamos a entrar a un proceso de revisión, de evaluación del propio proceso. Queremos que no sea un proceso tardado, sino ahorita que están las cosas frescas, precisamente para valorar dónde tenemos que ir ajustando nosotros, ¿no? Hay una cuestión de que se lo pregunté también a David Alejandro Delgado Arroyo, titular del INE en Michoacán, sobre que se esperaban dos tipos de situaciones que al final se esperaban que fueran álgidas y no lo fueron. El tema de los pueblos originarios y el caso más bien de la inseguridad, de la violencia, sobre todo en la parte de Tierra Caliente, como se pudo corroborar en el pasado proceso electoral. ¿Eso no se vio como tal o fue muy discreto o cómo estuvo? No, fíjate que yo creo que al final del día, bueno, a ver, son dos fenómenos distintos. A ver, el tema de los pueblos originarios es un tema que al final del día, vamos, o sea, pasó lo que tenía que pasar en el buen sentido. Es decir, al final del día fueron las propias comunidades quienes determinaron en qué casos sí, en qué casos no, y bajo qué modalidades y bajo qué mecanismos, ¿no? O sea, tan hubo comunidades, y seguramente él te lo comentó, donde de plano dijeron nosotros no queremos saber absolutamente nada de partidos, como hubo otras que dijeron yo sí quiero y que se pongan casillas, o hubo otras que dijeron yo ni sí ni no, o sea, no me pongan casillas, pero pongan casillas cercanas, ¿no? En tutela de derechos, y en todo caso, si mis integrantes de la comunidad desean acudir a votar, pues que vayan, se trasladen y voten sin ningún problema, ¿no? Y vamos, todo eso se hizo en términos precisamente de su autodeterminación, del propio autogobierno, ¿no? No obstante eso, creo que queda pendiente una gran pregunta, ¿no? que permeó incluso en varios momentos y que fue planteado incluso por varios actores. Es decir, aquellas comunidades que ya optaron por este autogobierno, que tienen su vida propia,
y que el vínculo hasta cierto punto con el ayuntamiento es menor, ¿no? Por algunas cuestiones administrativas más que políticas o de otra naturaleza, hasta dónde deben de participar o no en la toma de decisiones del ayuntamiento en general. Esa es parte de la discusión, ¿no? Es decir, si tú ya no eres, ¿por qué participas, no? ¿Y en qué momento tu participación puede volverse determinante? Entiendo que en ningún caso así lo fue, pero ¿en qué momento esa decisión tuya puede ser determinante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema que seguramente en algún momento se tendrá que platicar y se tendrá que reflexionar. El otro tema de seguridad... Pero te voy a interrumpir porque no sé. vamos a ir a un corte. Ajá. Y en el siguiente bloque nos desglosas un poco más ampliamente porque si lo dices, te cortamos y no hay el hilo adecuado. Regresamos, estamos con Ignacio Hurtado Gómez, quien es titular del IEM, del Instituto Electoral de Michoacán, aquí, por supuesto, en el estado. Y bueno, el próximo bloque veremos qué nos dice sobre el asunto de la inseguridad, de la violencia en el proceso electoral recién acabado o que está por acabar. Regresamos. Y bueno, regresamos. Ignacio Hurtado Gómez, titular del IEM en Michoacán. Nos quedamos, más bien te quedas con las ganas de responder y yo de escuchar sobre cómo incidió, cómo fue, de que hubo violencia, inseguridad, aunque sea focalizada, no en todo el territorio, porque a veces generalizamos demasiado y eso da al traste con una imagen determinada. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que es todo un tema. Es todo un tema y yo lo he dicho, o sea, no es un tema de ahorita, no es un tema ni siquiera del proceso pasado. Tú lo sabes, tiene años, tú incluso has platicado de eso, has dado pláticas sobre ese tema. Y es un tema que ha venido evolucionando, ¿no? Y que desgraciadamente, pues sí, al final de cuentas no podemos negar que existe. Y a lo más que puede aspirar, o lo que se va a esperar, pues tratar de que, como bien dices esto, que no incida, ¿no? Y en ese sentido me parece que en su momento hubo la coordinación y la comunicación con las áreas para tratar de evitar que este tema incidiera y fuera más allá de lo que en su momento se llegó a evidenciar en algunos procesos. Hasta ahorita, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay propiamente alguna impugnación o algo que vaya orientada más en ese sentido. Y bueno, también comentaste otro tema, a ver, y que también eso, fíjate que fue un tema que nosotros estuvimos platicando varias ocasiones, o sea, no podemos focalizarlo, porque sí es cierto que todo el mundo voltea para Tierra Caliente, ¿no? Pero recordemos que tristemente tuvimos antecedentes, por ejemplo, en Marabatío, ¿no? O luego llegas a tener acá la parte de Occidente o la frontera con Guanajuato, en fin, o sea, realmente no es un tema que podamos estigmatizar solamente en una región. Ahora, acá para Tierra Caliente no se escuchó, o al menos yo no escuché que hubiese habido alguna situación, ¿no? Y otra vez, vuelvo un poco a lo mismo. Una es la visión del Instituto Electoral y otra es la visión, por ejemplo, de los partidos. ¿Y por qué menciono a los partidos? Porque en su momento yo escuchaba mucho en los medios que ellos hablaban del tema de la inseguridad, pero sobre todo enfocada más hacia sus precandidatos, hacia sus candidatos, ¿no? Hacia sus aspirantes, lo cual pues hace suponer que en algún momento pues, hubo esa tentación o ese riesgo de presiones hacia los propios partidos o de tratar de incidir en el partido para que se postularan a tales o cuales candidatos, ¿no? Lo cual en su momento pues nosotros siempre lo respetamos, obviamente no teníamos elementos ni para desmentirlo ni para confirmarlo, pero pues obviamente como autoridad de buena fe pues teníamos que creer en la parte que estaban planteando en su momento los propios partidos políticos. Desde la perspectiva del instituto, como yo lo dije siempre, o sea, a ver, al final de cuentas la logística, lo que es la logística, la parte que a nosotros nos corresponde, que es organizar la elección en sí misma, no se vio truncada, no se vio obstaculizada por alguna situación o algún fenómeno de esta naturaleza. Es decir, ahí está la jornada, ahí están las elecciones, ahí está todo el tema, ¿no? Sabíamos que en algunas zonas había presencia, sabíamos que incluso nosotros tenemos enlaces que son históricos ya y que todo el mundo los identifica, ¿no? Y ellos identifican a las personas. Entonces eso incluso hasta para el instituto puede llegar a ser positivo, ¿no? Porque ya saben que son los del instituto que van a hacer su chamba, se acaba el proceso y ellos se retiran o nos retiramos y no pasa absolutamente nada.
Entonces, en la parte o en la etapa de la organización de la elección, te digo, nosotros no tuvimos ningún incidente, ¿no? Ya el propio día de la jornada electoral sí llegó a haber algunas incidencias, ¿no? Que fueron canalizadas a través de lo que se instaló en su momento, que fue el llamado C5, ¿no? O sea, de pronto se nos reportaban que en tales casillas andaban a lo mejor algunas camionetas por ahí rondando, se reportaban y eran atendidas en su momento, ya fuera por Guardia Nacional o por la SEDENA o quien fuera. Pero sí hubo una coordinación en ese sentido. Nosotros teníamos ahí ese, si se me permite la expresión, ese pimponeo, ¿no? A ver, me están reportando en campo esto, para repasarse el reporte o me están pasando esto. Claro, tuvimos pues obviamente el tema de las casillas de Jiquilpan, ¿no? Los paquetes que ya cuando los CAEs los iban trasladando ya después de la jornada, pues obviamente les fueron arrebatados. ¿Qué son los CAEs, perdón? Los capacitadores asistentes electorales locales, ¿no? Los muchachos que andan, bueno, todos los jóvenes que andan en campo, ¿no? El día de la jornada. Pues obviamente tuvimos el tema de Jacona, ¿no? Que entiendo que no fue tan determinante o que no fue tan, pues sí, tan fuerte, tan importante. Incluso entiendo que ya en estos días el tribunal acaba de confirmar el resultado electoral, es decir, no incidió propiamente. Entonces, que yo terminaría un poco con esta parte, ¿no? O sea, yo creo que hasta lo que hemos visto ahorita, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero a veces nuestros ojos no alcanzan para monitorear, digo, lo de Ocampo también que supimos, pero, o sea, lo que hemos visto hasta ahorita, creo que no se puede hablar en este momento de una incidencia directa y determinante en los resultados electorales, ¿no? De que ahí están, pues sí, insisto, es un fenómeno social, político, cultural, muy complicado, económico, que está presente aquí y en varios otras Yo diría que un tema, ¿no? para mí, vergonzante, en cierto sentido, en ciertos casos, el tema de una acción afirmativa que tiene que ver con la diversidad sexual. Es decir, hombres que se dicen que son... Se reconocen. Reconocen que son mujeres o quieren ser mujeres o se transforman en mujeres, etcétera. Y entonces uno se queda de las 6 porque hay muchos casos donde se conocen a esa persona que no es gay, no es trans. Pero bueno, ¿pero ustedes estaban atados de mano totalmente? ¿No podían hacer nada? No, fíjate que ahí hay un tema. Yo creo que la legislación tendría que ser más clara y yo creo que la legislación tendría que separar dos cosas, ¿no? Uno, lo que es las acciones afirmativas y otro, lo que es el tema de la paridad, ¿no? ¿Por qué de alguna manera? A ver, lo acabo de ver hace 2 días en los medios, ayer creo lo vi en los medios. Uno de ellos, frente a las cámaras de un medio de comunicación, dice, sí, me siento mujer. Si tú te sientes mujer, y de uno de los ayuntamientos cuestionados, ya nomás por decirlo. No, claro, pero a ver, si él te lo está diciendo públicamente, ¿no? A ver, lo que pasa es que la normativa y los criterios internacionales, incluso fue lo que resolvió en su momento Sala Regional. Sí, en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue lo que dijo. O sea, en estos casos basta con el autorreconocimiento. Incluso yo veía una columna en su momento de alguien de aquí que decía, pues si yo digo que me siento perro, pues entonces soy perro. Si yo digo que me siento dinosaurio, pues soy dinosaurio. Si yo digo que me siento X, soy eso. O sea, es que el entramado jurídico convencional está en ese sentido. Por eso ahorita más bien el llamado, la reflexión, la exigencia, incluso yo me atrevería a decirlo, es más bien, a ver, ok, sí es un tema de reconocimiento, pero para efectos de representación política, ¿sí? No puede ser una autoascripción simple. Tiene que ser calificado. O sea, tienes que acreditarme que efectivamente perteneces al sector, que es al sector al que pretendes tú representar políticamente hablando. Entonces, no basta solamente con que digas que te reconoces, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, recordar que nosotros, pues obviamente con base en estos criterios, lo hicimos público. Yo insisto mucho también en esta parte, porque también en su momento no impugnaron, Samuel. O sea, ni al de interior de los propios partidos impugnaron, ni los sectores impugnaron. ¿sí? Me dijo una persona... Entonces, pues no sé qué pasó ahí, porque nosotros incluso hasta decíamos, quien no esté de acuerdo impugne, y aquí están los datos y todo está abierto. No, pero me dijo una persona de la diversidad sexual, es que nos tomaron de sorpresa, dice. Sí, dice, hay muchos casos que jamás pensamos que se iban a atrever a hacer tal acto de tal magnitud. No, pues entonces dicen, nos quedamos así. Y luego entre estar viendo qué hacemos, cómo nos asesoramos,
porque no teníamos nada para, pues cuando pegamos el grito ya fue muy tarde, porque ya estaba en proceso. Bueno, yo lo respeto mucho, pero yo creo que había A ver, es que es difícil también. Mira, a ver, hubo unos que sí lo impugnaron, y sí lo hicieron, tú supiste. ¿No? Llega aquí al tribunal local y dice él, ok, está bien, pues fuiste ante el instituto, dijiste que eras, te ratificó incluso el instituto, porque nosotros en varios casos los mandamos llamar. O sea, ok, no me lo pongas solamente por escrito, ven y dímelo presencialmente, personalmente, ven y dime que te reconoces como, ¿no? Lo cual ya para muchos esa ratificación ya era excesiva, ¿eh? Pero bueno, no obstante nos aventamos y dijimos, vamos a hacerlo, para nosotros también de alguna manera también irnos cuidando, ¿no? Cuando llega al tribunal local, ellos dicen, no, a ver, sí se necesita un documento, un acta de nacimiento ya modificada, un acta de matrimonio, algo, ¿no? Pero cuando llega al tribunal electoral del Poder Judicial, dicen ellos, no, o sea, basta, otra vez regresa al criterio de la sola autoadscripción, o sea, el solo reconocimiento, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, pues nos regresamos al tema. A ver, Nacho. Lo último, porque ya... Sí, yo sé que es corto aquí el corriendo tema. la maquillista. A ver, nosotros de fuera, como ciudadanos, muchos nos sentimos como engañados por ese tipo de candidaturas. ¿Ustedes no se sienten engañados? Pues cuando se compruebe, sí. A ver, es que también ese es el otro tema, volvemos a lo mismo. O sea, muchos, o sea, yo en este momento no te puedo decir sí o no, porque incluso de los 8 que se han mencionado, a mí me han comentado, acá en Lo Corto, que hay por lo menos 3 o 4 que sí pertenecen a la diversidad. Sí, eso, ¿no? O sea, sí hay 3 o 4, entonces hay otros 3 o 4 que no, a lo mejor otros más que a lo mejor no. Y sí, puedes compartir a lo mejor ese sentimiento, pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí el problema es por eso es el llamado, ¿no? A que tengamos una reforma en donde se prevean este tipo de cuestiones y en donde se busquen alternativas para evitar este tipo de cosas. Y una de esas es separemos paridad y diversidad, y yo creo que eso ayudaría mucho. Nacho, llegamos a la parte final. Te agradecemos tu presencia y estamos pendientes. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Mula de 6. Hasta luego.